Bienvenidos a Cápsulas de Vida y la Pildorita de Belén. En el cielo está faltando una estrella. ¿Será que tú eres una de ellas? Dios ha prometido liberarte del temor. El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me halló y me libró de todos mis temores. No dejo de pensar en ti. Dios bendiga a todos los hermanos. En esta oportunidad estaré compartiendo esta reflexión que lleva por título: El cambio está en conocer a Jesús. Dice así: hoy observaremos qué es lo que trae cambios en nuestras vidas. Si tú deseas cambiar, abandonar un pecado, una adicción, o lo que esperes que Dios haga o realice en tu vida, en tu corazón o en tu familia, presta atención a esta reflexión. Cuenta los evangelios que había un hombre llamado Zaqueo que deseaba saber quién era Jesús y no podía verlo por causa de la multitud y su pequeña estatura, por lo que decidió subirse a un árbol sicómoro, y cuando Jesús pasaba por enfrente, la Biblia dice que Jesús se detiene y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy quiero ir a tu casa. Entonces Zaqueo descendió deprisa y lo recibió gozoso. La Biblia cuenta que en ese momento que Jesús estaba en la casa de Zaqueo tuvo un cambio de actitud, una reacción diferente a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Él tomó su dinero y dijo: devolveré mi dinero a los pobres, y si algo defraudado a alguien, lo devolveré cuadruplicado. ¿Qué es lo que hizo cambiar a Zaqueo? ¿Fue la iglesia? ¿Fue la religión? Algo pasó con la vida de Zaqueo, que él tuvo un cambio de actitud. Zaqueo era muy rico y él había defraudado a su pueblo. Seguramente Zaqueo tenía un vacío en su corazón, porque él sentía que le había fallado a sus hermanos, porque él era publicano y él se había aprovechado de la fuerza militar romana para cobrar impuestos a su propio pueblo y hacerse rico a costillas de sus hermanos. Pero no fue la iglesia, no fue la religión que cambió a Zaqueo. Pero algo sucedió en su vida, por lo que Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. El cambio comenzó desde el momento en que Zaqueo dispuso en su corazón conocer a Jesús. Dice la Biblia que él anhelaba, él deseaba saber quién era Jesús. Y ahí está la llave de la bendición para nuestras vidas, sin importar los años de cristianos que tengamos. Cada día anhelar saber quién es Jesús. ¿Qué es lo que cambia a las personas? No es el hecho de ir a la iglesia todos los días solamente o tener experiencias sobrenaturales, sino que el cambio se produce en el corazón de la persona que desea tener un encuentro diario con Jesús. Y cuando esto sucede, nuestro carácter y la manera en que nos desenvolvemos fuera de la iglesia cambia. Muchos cristianos hoy ya han perdido la paciencia, han perdido su carácter, ha cambiado. Son personas agresivas, son personas sin paz en su corazón. Conocieron una vez a Jesús, pero han perdido el deseo de seguir conociendo más a Cristo. Y ese cambio que nosotros recibimos cuando nos encontramos con Jesús diariamente nos hace ser mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos, mejores esposos, mejores empleados, mejores patrones. Somos diferentes, con defectos, sí, pero hay algo diferente en aquellas personas que tienen a Jesús no como la solución a sus problemas, sino que Jesús pasa a ser parte de su diario vivir. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y este tipo de cristiano es diferente, su mirada es diferente, su semblante refleja una felicidad sobrenatural. A pesar de los problemas, ellos no pierden la fe, no pierden la esperanza de alcanzar su victoria. No hay imposibles para ellos, y siempre se están hablando que Jesús hay esperanza. Los patrones los valorizan porque son diferentes. Los vecinos ven que ellos tienen algo diferente en sus vidas. ¿Será la iglesia? No. ¿Qué fue lo que los cambió? Antes eran amargados, golpeadores, viciosos, depresivos, y ahora han cambiado. Quizás la gente habla eso de ti. Qué bueno que así sea y no como muchos que andan por ahí ensuciando el evangelio diciendo
que son cristianos negándolo con sus actitudes. Niegan a Jesús con su testimonio. Aunque ellos hablen de Él como el Salvador de sus vidas, casi todos nosotros venimos a Cristo en busca de un milagro, en busca de este Salvador. Y luego nos enamoramos de la persona de Jesús y decidimos ser parte de su reino, predicando su palabra a los vecinos, a los amigos, a la familia. Pero otros reciben su milagro y luego no permanecen en Cristo, porque no desearon más que un milagro, y se pierden el milagro más grande, que es la salvación. Otros vienen a la iglesia, ya recibieron su milagro, pero no van más allá de eso, sino que permanecen solo para que Jesús resuelva sus problemas, y por eso es que están siempre enredados en sus propios problemas, porque su mirada no está enfocada en buscar a la fuente de vida, en buscar a Cristo por encima de sus problemas, porque solo están interesados en lo que Jesús pueda darles y no en quién Jesús es. Como Padre, Jesús puede ser nuestro amigo, Jesús es nuestro Rey. Dios le dice a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era aquella iglesia que se había enfocado en trabajar tanto para Dios, se había enfocado en hacer tantas actividades que se habían olvidado de tener ese encuentro diario con Jesús y habían dejado el primer amor. Entonces se transformó en algo rutinario, en algo cansativo. No importa los años de cristianos o los años de estudios bíblicos y conocimientos obtenidos como consecuencia, a Jesús nunca terminamos de conocerlo. Cuanto más lo conocemos, Él más nos sorprende. Como aquellos discípulos que luego de haber estado con Jesús por 2 años, de haber visto en persona los milagros, los muertos resucitar, los ciegos ver, los paralíticos andar, los mudos hablar. La Biblia cuenta que los discípulos estaban con Jesús en una barca y se levantó una gran tempestad que azotaba aquella barca que parecía que se hundía. Y Jesús estaba durmiendo y los discípulos se asustaron y llamaron a Jesús. Entonces Jesús, colocado en pie, Él reprendió los vientos y el mar y se hizo una gran bonanza. Y los discípulos hicieron una pregunta en aquel día. Dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué los discípulos habían preguntado quién es este? Si los discípulos ya habían estado 2 años con Jesús viendo tantos milagros y tantas maravillas. Esa es la reacción que tenemos al estar con Jesús intentando conocerle. Jesús nunca dejará de sorprenderte. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es perder la pasión por Cristo o creer que ya lo sabe todo, y ahí es donde se está perdiendo lo mejor. La Biblia dice que Dios se complace en bendecirnos, pero Él espera que nos coloquemos como vasos vacíos para poder llenarnos. Él no puede llenar un vaso que ya está lleno. Debemos vaciar cada día nuestro vaso y humillarnos en la presencia de Dios y para poder recibir más. Si tú no te humillas, si tú no abres tu corazón y te derramas en lágrimas delante de Dios, nada diferente va a suceder en tu vida. Tu vida de cristiano va a ser monótona. Pero es ahí, en esa búsqueda diaria, en ese anhelo de querer saber más de Dios, que llamarás la atención de Jesús, como Zaqueo, que no deseaba más, no deseaba un milagro, no deseaba prosperidad, ningún don, solo conocerlo. En medio de aquella multitud, un pequeño hombre pecador deseaba saber quién era Jesús. Eso fue suficiente para que el Rey de Reyes, el Hijo del Dios Todopoderoso, se parara en medio de aquella multitud. Había tanta gente gritando el nombre de Jesús, pero nadie había llamado la atención como Zaqueo llamó la atención, no por estar encima de un árbol, sino porque había un corazón que latía fuerte por conocer a Dios. Hoy Jesucristo está buscando corazones que estén latiendo por Él. Y en aquel momento Jesús detiene en medio de aquella multitud y lo mira y dice: Zaqueo, lo llama por su nombre. Nadie le había dicho a Jesús el nombre de Zaqueo, pero Jesús lo conocía. Yo quiero decirte que Jesús te conoce, sabe lo que tú estás pensando, el anhelo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tú quieres hoy?
¿Anhelas a Jesús? ¿Anhelas un cambio en tu vida? Hoy la salvación puede llegar a tu vida así como llegó a la vida de Zaqueo. Para cambiar tu hogar, para cambiar tu corazón, cambiar tu familia, tu matrimonio. Pero yo te invito a que te desenfoques de tus problemas y que lo comiences a anhelar a Él. Busca cada día saber quién es Jesús y Él te sorprenderá y obtendrás mucho más que un milagro. Esto ha sido Cápsulas de Vida y la Pildorita de Belén. Que Dios te bendiga.